ponemos acá abajito tu nombre en la tele, María Teresa o Teresa. ¿Cómo prefieres que te presente? Teruca. 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 Si nadie me conoce por María Teresa. Ok, entonces, Teruca Martínez. Exactamente. Hija del arquitecto Juan Martínez. Perfecto. Ok. Ya, Teruca, háblanos de tu papá. Bueno, ¿Cómo era tu papá? bueno, él era un hombre imponente en la parte física. Era un hombre, a ver, un poco, dentro de su sencillez, sabía quién era. Entonces, puede que de repente pecara de un poco de arrogante, siendo el hombre más sencillo que hay. Se imponía mucho por presencia, era un hombre muy, ¿cómo puedo decirlo?, cariñoso. Nunca nos habló, por ejemplo, parado, siempre sentado para que nosotros no sintiéramos nunca autoridad. No podía ver la autoridad. Y bueno, era acogedor, le gustaba la música. ¿Tú qué relación tenías con tu padre? ¿Era cariñoso? Sí, sí, muy cercano a nosotras dos, no solamente a mí. Ya, ¿y él compartía con ustedes su oficio? Muy poco de su oficio. Por supuesto que teníamos a la oficina de él de vez en cuando, no le gustaba mucho. A él le gustaba trabajar solo, tranquilo, y en la casa casi no tocaba los temas de arquitectura. ¿Y eso Nada. por qué? No sé, yo creo que era un hombre reservado y no, para él la familia era la familia y la arquitectura estaba en la oficina o en la escuela de arquitectura donde fue profesor y decano. ¿Ustedes iban a las obras? Sí, pero de mayores. ¿Por qué? Porque él no manejaba. Entonces cuando nos compró auto, que nos compró antes de la edad permitida, pero nos consiguió carnet de alguna manera, transgredió la regla y ahí lo llevábamos a las obras. Y ahí a veces la visitábamos con él y a veces lo dejábamos y lo íbamos a buscar después. ¿Qué obras te tocó conocer? Bueno, me tocó nada más que el Templo Votivo Maipú y la escuela de medicina, porque las otras son anteriores a que yo naciera. ¿Y cuando recorrían la obra con él? No. Yo me bajaba, pero yo no recorría las obras. Nunca. ¿Y no les explicaba un poco en qué consistía lo que estaba haciendo? Por ejemplo, el templo votivo, que además se tardó muchos años el templo votivo. Pero si el templo votivo se demoró, 30 años, porque el proyecto lo ganó el año 43. Y de ahí, claro, el 43 o 44. Y de ahí se inauguró el 74, sin estar totalmente terminado. Es que eran obras enormes. Lo que pasa es que el templo votivo Maipú se hacía nada más que con colecta. Claro, con la gente que daba colectas. Y además consiguieron una polla anual, pero después de muchos años. Pero yo no recuerdo y no tengo la certeza de que hayan tenido algún financiamiento estatal. No lo sé si después. Porque mi papá, el año 69 le entregó los planos a Rodrigo Márquez de la Plata. Y él fue quien terminó la obra, digamos, si la podemos llamar terminada, como para empezar a ocuparla, que fue el año 74. Claro, es una obra que parece todavía un poquito en obra, ¿no? Claro. Sí. Sí. A ver, vamos a parar. Estaba leyendo por ahí, tu papá no nació en Chile. No. Un poquito del origen de tu padre. Claro, él nació en Bilbao, es vasco, el año 1901. Y su padre se vino a Chile el año 9,
1909. Entonces ahí se vino con toda la familia. Primero argentino porque él era ingeniero y entonces para trabajar en los ferrocarriles en Argentina. Luego se vino a Chile y aquí ya se estableció toda la familia de por vida. ¿Y a qué vino a Chile tu abuelo? Mi abuelo vino nada más que buscando otro horizonte. No, ¿A qué se dedicó? más bien a la agricultura. Y porque como ingeniero no creo que acá haya trabajado, a lo mejor trabajó en obras pequeñas. Y los cuatro hijos hombres que tuvieron, fueron profesionales, pero se radicaron en Chile todos. O sea, tu papá Sí. se crió un poquito en el campo chileno al No, principio, no, ¿Nunca? siempre en la ciudad, porque los campos de mi abuelo no tenía campo, pero sí la familia con la cual le trabajaba, me parece que era una familia Correa, era en el monte. Entonces la familia vivía en Santiago. Siempre mi papá vivió en Santiago. Ya. ¿Y tienes idea tú de por qué estudiar arquitectura? Estudié arquitectura solamente porque él quería ser pintor. Claro. Y mi abuelo le dice que con la pintura iba a ser, no iba a poder mantener ni familia ni iba a poder subsistir. Entonces que estudie arquitectura y que la pintura la tenga como extra. O sea, su objetivo inicial en la vida era ser pintor. Nada más. Acuarelista. Después vamos a tratar de ver algunas de las obras de él porque entiendo que son muy interesantes. Oye, hay una cosa que me pareció súper entretenida, súper bonita de leer la biografía de tu padre. Sí. Que justamente está relacionada con la pintura, pero hay una anécdota que nos contaron por ahí, no sé si es cierta, que se habría recorrido él Europa un poquito en bicicleta, haciendo croquis, dibujos. Claro. No, cuéntanos, por favor, de la afición por la pintura y de esa anécdota en particular. Si... Yo te voy a decir lo que pasa. Mi papá se gana el año 1926, el proyecto de hacer ¿cómo se llama? El pabellón de Chile en Sevilla, para la exposición del año 1929. Entonces, él se va el año 27 y durante 2 años trabaja en esta obra. Pero cuando se termina esa obra el año 29, él decide quedarse en Europa en vez de volver a Chile. Lo cual yo creo que fue fantástico para él, porque ahí él sigue estudiando arquitectura en Alemania, por ejemplo, en Berlín, pero además se dedicó a vagar por Europa y no sé si en bicicleta, porque no creo que haya recorrido toda Europa en bicicleta, pero puede haber sido uno de los medios de movilización que tenía frecuentemente. Y ahí él pintaba y vendía los cuadros y con eso vivía. Claro. Así que con eso se mantuvo durante 3 años más, porque él volvió recién en el año 1932 a Chile. Y entonces era una suerte de diletante. Pero claro, sí, era un bohemio que le gustaba mucho ser muy libre, como no tener mucha atadura. Oye, y contrastando ese carácter libre y bohemio con lo que a lo mejor fue después como maestro y también como padre, ¿tú piensas que es el mismo personaje o que en algún momento desarrolló también un lado más como severo? No, yo creo que él permaneció siempre siendo el mismo personaje, pero era tan responsable que en la arquitectura se abocaba a la arquitectura. Y por eso que ganó, yo creo, las obras que ganó. Porque siempre trabajó solo. Él no tenía un estudio de arquitecto, sino que trabajaba solo con ayudantes. Esa era una característica que varios han Sí, mencionado. sí. Nunca formó una oficina. Lo que pasa es que él era, en ese sentido, yo creo que muy poco tolerante, por todo lo tolerante que era en otras materias. Pero en la parte de arquitectura, él sabía lo que quería construir y no estaba dispuesto a que nadie le viniera, digamos, a transgredir eso o a influenciarlo de otra manera, porque
Yo creo que se hubiera agarrado inmediatamente con la persona que lo hubiera hecho. Entonces no era muy tolerante. Yo creo que a sus alumnos que estaban de ayudantes de ellos en la oficina, yo creo que a ellos les aceptaba, por supuesto, sugerencias, los quería mucho, pero como para ya tener una oficina, no. Siempre trabajó solo. Ahí le salía el vasco. El vasco, exactamente, el vasco. ¿Y en qué plano era, si era tolerante, tú mencionas? Por ejemplo, en la parte política, en la parte del pensamiento de las personas. Nunca nos impuso, por lo menos a nosotros como hoy, nunca nos impuso nada. Él siempre quería que fuéramos los más naturales. Un buen punto de vista como padre, ¿no? Un buen lugar donde hacerlo. ¿Cuál es tu pena? ¿Mm? ¿Cuál es tu pena? ¿Por qué te da pena? Mucha pena. Creo que podría haber entregado tantos años más cosas. Se fue muy nuevo. Para nosotros. Él igual era no tan joven cuando fue. No. ¿Cuándo fue qué? ¿Padre? ¿Sí? Claro, a los 44. Porque yo nací el 45. O sea, hizo toda su vida, hizo toda su carrera profesional, hizo todo, y después se embarcó en armar la familia, ¿no? Bueno, yo creo que claro. Sí. Él era. A ver. Cuando ya él se abocó a la familia, cuando ya formó familia, fue súper responsable, sin dejar su lado de bohemia también, pero nunca en nuestra casa, nunca faltó a la casa mi papá. ¿Y este lado bohemio, en qué consistía? ¿Cómo era? Bueno, yo lo que sé por la gente que lo conoció en la época de bohemia, ya cuando yo nací o cuando yo ya tuve uso de razón, mi papá ya era un hombre mayor, entonces como que la bohemia ya quedó un poquito, lo fue dejando a él a lo mejor. ¿Pero era de mucha vida social? No, poca. Vida ¿La social bohemia muy en qué poca. consistía? Yo creo que lo que pasa es que se juntaba con amigos, por ejemplo, en el oriente, en la bahía, eran sus lugares predilectos, dicen, porque yo en esa época, como te digo, no había nacido. Pero lo sabía por él, lo que contaba. ¿Ah? El Nuria, eran otros lugares. En Valparaíso, por ejemplo, también en el Hotel Prat, creo que también lo frecuentaba mucho. Tiene muchas historias, mi papá, de la época de Bohemia, muy entretenida, pero también un poco, a ver, hoy día yo creo que a nadie le permiten llegar a un hotel como el Hotel Prat una vez con amigos y llevar un burro y sentarlo en la mesa y ponerle un sombrero. O sea, yo creo que es un espécimen, ¿verdad? Es una cosa O sea, aparte bohemio, un poquito excéntrico también, ¿no? excéntrico. Bueno, y en París hay una historia, también contada por la gente que vivió en París con él, o que fue de boca en boca, digamos. No podían pagar el arriendo. Y les pidieron la buhardilla. Eran 4. Y ahí, es genial, se le ocurre comprar un ternero. Y lo subieron a la buhardilla durante 6 meses, que fue lo que se demoraron en echarlos. Y ahí la vaca empezó a crecer. Y cuando ya los echaron, según él, siempre contó que esta historia, ya habían pagado todo el arriendo, pero ellos se iban igual del lugar. No sé quién cuenta la verdad, pero se pusieron al frente de una plaza a mirar cómo el dueño podía sacar la vaca, porque por las puertas no cabía. Y tuvieron que sacarlo con una roldana del 5.º piso, 4.º piso, no sé en qué piso estaría la obra, del 6.º, 7.º, y bajarla y ellos mirando desde el parque. Entonces,
habían unas cositas de insolencia de mi papá también, ¿ah? Eso, Sí. esa insolencia, y tú hablaste también hace un rato de que a él este tema como del autoritarismo y todo eso como que no le No, gustaba. no. Él se imponía, autoridad sí, es una cosa, pero el ser autoritario es otra. O sea, él creía que uno tenía que tener, a ver, habían autoridades que había que respetar, pero había cosas que nadie te las tenía por qué imponer. En ese sentido, y pensando ahora un poco en su obra, porque él hizo una obra muy monumental y Mm, muy relacionada con grandes instituciones, digamos, ¿no? Donde de alguna manera se respira también algo de autoridad. Eh, ¿qué piensas tú de esa trayectoria de él tan curiosa, digamos, que por un lado tiene este asunto con el autoritarismo, pero por otro lado también trabaja con la autoridad, por así decirlo, ¿no? En claro. sus grandes obras. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo creo que él, a ver, a él le cambió la visión de la arquitectura cuando empezó, sobre todo en Alemania, a ver esta arquitectura más funcional, llamémosla así, pero al mismo tiempo como simple. Ya no esa arquitectura francesa. Entonces, yo creo que para él iba ligado el que la, las obras fueran rectas. A él le encantaban las líneas rectas, siempre manteniendo algo curvo. Si tú te fijas en todas las obras de él hay algo curvo, porque él decía que a ver, la parte rígida de una obra, tú la quiebras con una curva. Entonces no queda una cosa tan estática. Eso se lo escuché yo a él. Pero bueno, yo creo que él eh, le fascinó, porque si miramos la primera obra de mi papá, que fue el Pabellón de Chile en Sevilla, no tiene nada que ver con lo que construyó después. Claro, había una mezcla ahí con otro Claro, arte. era más, a lo mejor más influencia, no española, pero de líneas más redondas. Oye, y dentro de las primeras obras hay una obra anterior que yo leía por ahí, que era la ¿Sí? casa del presidente Arturo Alessandri. Yo no creo, ¿ah? No era la casa del presidente Alessandri. Mi papá era muy amigo de don Arturo Alessandri Rodríguez. Fue su abogado y él era el decano de la Facultad de Derecho de la Chile cuando mi papá construyó la Escuela de Leyes, la Escuela de Derecho. Entonces, pero yo no creo que don Arturo Alessandri a un hombre de 30 años le vaya a haber encargado su casa. No es la del presidente de don Arturo Alessandri Palma. Se comentó que era de don Arturo Alessandri Rodríguez. A lo mejor mi papá hizo un dibujo, un proyecto, un anteproyecto, una cosa así, pero él no le construyó la casa. Ah, mira, eso es interesante Sí, entonces tengo saberlo. entendido que se la hizo don Josué Smith. Ya. Él fue el arquitecto. Lo otro que también leía, No tengo certeza porque yo nunca le escuché a mi papá que hubiera hecho tenía mucha afinidad con la familia Alessandri, con Hernán Alessandri principalmente, que era su médico, y don Arturo, que era el abogado. leyendo también otros aspectos de la biografía que me pareció curioso, digamos, pero que era una práctica probablemente habitual también en los arquitectos de su generación, él hizo varios mausoleos de familias A también. ver, hasta donde yo sé, hizo un mausoleo, el mausoleo de la familia Martínez Gutiérrez y Pérez Gutiérrez, que eran las dos familias de la familia de mi papá. Entonces, ese mausoleo está, ese me consta que lo hizo él. El otro, el de la familia Lavalharry, tengo entendido que él fue ayudante de esa obra, no el arquitecto. Ahora, volviendo a su afición por la pintura, él siguió pintando toda su vida. Mira, yo nunca lo vi, a ver, pocas veces lo vi pintar, porque él dejó la pintura después
de la arquitectura. Todas las obras de mi papá son casi todas, las acuarelas, son entre los años 20 y los 45, porque yo no lo vi pintar. A lo mejor pintó algo, pero nunca de decirnos, niñita, estoy pintando en la casa o en la oficina, yo nunca lo vi pintar. ¿Y él tomó clases? Claro, con Juan Francisco González, era alumno de él en la época de la academia, cuando estaba en el MAC hoy día. Ahí estaba la academia, creo, de Bellas Artes, ¿no? Y ahí tuvo clases con don Juan Francisco González. Teruca, ¿cómo lo recuerdas tú a tu papá ya, si tú tuvieras que hacer tu propio resumen y no con estas preguntas que te hemos hecho nosotros? Ah, bueno, lo que decía al comienzo, un hombre bien admirable. Bueno, él se enfermó, siempre sufrió de úlcera, y él se enfermó el año 69 a raíz de una operación bastante invasiva que hubo que hacerle, y de ahí ya vino el deterioro de él. Nunca nos dijeron que era un cáncer, pero yo tengo claro que era un cáncer. Sí. Pero él se murió de un aneurisma a la aorta. ¿Y él trabajó igual hasta el último No, días? no. Hasta el año 69. Él cerró su oficina y se acabó la arquitectura. Y se quedó en la casa. Sí. ¿Y a qué se dedicó? A leer. Y a la familia, nada más. ¿Y era un buen lector, era un gustador Sí. de la música? Sí, le gustaba mucho la música clásica, principalmente Beethoven, le encantaba. Y era un gran lector. Leía mucho relacionado todo con la arquitectura. Sí. Sí, que Y recién todos nos libros de dice- arte. Él siempre siguió recibiendo todo lo que fueran las revistas de arquitectura y todo relacionado con arte, mucho. Mucho. Nunca lo vi leer una novela, por ejemplo. No. Siempre eran libros de su profesión. ¿Y en política, Teruca? Ah, lo más increíble que hay. Ahí sí que era, llamémoslo díscolo hoy día, porque mira, alessandrista aférrimo de don Jorge Alessandri, pero también, por ejemplo, votó por Volodya Teitelmoim cuando se presentó a senador. O sea, él votaba siempre por la persona, nunca por un partido político, nada. Después don Jorge Alessandri vino una elección en que se presentó un matista él, de mate, pero como te digo, él podía votar por un comunista, no le importaba nada más que la persona, que él lo podría, según su criterio, hacerlo lo mejor. Claro, más que díscolo era ecléctico. Bueno, ecléctico, a lo mejor empecimos la palabra, No, pero en el trataba de fondo, configurarme el pensamiento de él, ¿no? claro, sí. Todo lo que es la arquitectura más social, quizá más vivienda, más eso él no lo abordó, ¿no? No, porque con estas 4 obras monumentales que tuvo todo el periodo mejor de su arquitectura copado. Entonces, y eran obras que duraban muchos años, porque eran todas obras que uno se las ganaba por concurso y había que tener los fondos y todos los fondos provenían del Estado. Salvo la del Templo Votío Maipú, que ahí fue mucho más largo todo. Ese dilatarse de lo del Templo Votivo de Maipú le afectó o no el No. estado distante de ese proceso. No. Lo que pasa es que él sabía que era una obra, es decir, que no tenía más recursos y que así iba a ser los plazos. No le molestó que eso pasara, no se enrabiaba así con el... No, porque como que el Templo Votivo Maipú fue una de sus primeras obras, o sea, la tercera, porque en el fondo primero vino la Escuela de Derecho, después la Escuela Militar,
pero todas esas seguían en curso mientras que estaba la otra. No se rabiaba. Sí, pues la escuela militar, ¿cuánto duró? Yo creo que la escuela yo no sé cuándo se inauguró la escuela de, militar, pero habrá sido en el año 48. No lo sé. No lo tengo claro cuándo se inauguró, pero el proyecto fue del año 39, si no me equivoco. Claro, yo tenía una referencia ahí del año 43, la escuela militar, pero Claro, son proyectos largos igual. puede ser que haya sido del 40. Yo tenía entendido que la escuela de Derecho fue del 38. Luego, del 43, tengo claro que era el Templo Bautismo Maipú. Y la escuela la de Medicina el 52. Eso lo tengo clarísimo. Pero la escuela de militar no tengo claro exactamente la fecha. Tenía la impresión que era como de del 39-40, pero puede ser perfectamente del 43. Pero ahí nunca faltaron los recursos. Esa obra siempre se financió siempre muy bien, nunca estuvo detenida, que yo sepa. Nunca. Cuando hay algunas personalidades tan fuertes, tan interesantes, a veces se conoce poco, por ejemplo, a sus cónyuges, sus esposas. Sí. ¿Qué podemos decir de la señora de Juan Martínez en relación Bueno, yo creo a su que vida sí. profesional, pero también... Mira, yo creo que mi mamá fue como el cable a tierra. Una mujer súper práctica, cero bohemia. O sea, yo creo que ella también influyó mucho para que mi papá dejara un poco la bohemia. Y mi mamá fue la que le dio mucha estabilidad. Fija, Importante. yo lo encuentro fundamental. Si no, mi papá se hubiera muerto antes. Capaz. ¿Era mal genio tu papá? Tenía su genio. Nunca con nosotros. Pero, por ejemplo, ¿por qué tenía mal? No era tanto mal genio mi papá. Como que había ciertas cosas que le molestaban. No podía con la tontera, por ejemplo. Entonces, ninguno de nosotros éramos muy genios en la casa. Yo te diría que él era el único más genial. Las otras tres éramos totalmente común y corriente. Pero éramos común y corriente. Pero cuando se hablaba mucha tontera, él ya empezaba a correrse. Sí. Así que, Se sulfuraba un poquito. claro, tenía mal genio a lo mejor de repente en las obras, tengo entendido. Yo nunca fui a una obra con él como para recorrerla. Pero, por ejemplo, yo creo que se debe haber puesto muy mal genio cuando no le habían hecho las cosas como él había pedido. Y las hacía demoler inmediatamente. Pero él tenía una cualidad. Como eran obras muy grandes y que permanecían en el tiempo, él siempre tuvo muy buenos jefes de obra. En cada una. Entonces, si no se hacía, él hablaba con el jefe de obra y se cambiaba. Pero en general, él visitaba las obras, además, todos los días. Claro. Menos el Templo Bautismo Maipú, porque como era muy lento, pero a la escuela militar, todos los días, a la escuela de Derecho, no sé por qué yo no había nacido cuando se construyó, pero la escuela de Medicina, todo el tiempo. Y en las tardes todo lo que fuera la docencia, si era lo que le llenaba más a él. ¿Le gustaba? Sí. Parece que era bien fregado como profesor. Sí. ¿Y en la casa cuando usaba tus hijos? Sí, a 3. Oye, Luca, y tú que has estado haciendo este libro sobre tu padre y has consultado testimonios y todo eso, ¿cuál Sí. es la impresión que tú te llevas de cómo él es recordado por los demás? Mira, desgraciadamente no hay personas, a ver, hay algunas personas, pero contar con los dedos de la mano que están vivas. La Tatiana Barodi, por ejemplo, que fue una alumna de él, pero parece que bien destacada, casada con Edwin Bail, además otro destacado arquitecto, alumno de mi papá, y Jorge Poblete, muy cercano a mi papá, Jorge. Pero los demás
son más bien testimonios de personas que participaron a lo mejor en algún taller de mi papá, pero que no fueron tan contemporáneos, porque Mario Recordón, habiendo sido alumno, murió hace muchos años, y muchos. Entonces, bueno, mucha admiración, te diría yo. ¿Por dónde quieres empezar? Por donde tú quieras. Bueno, dale tú el orden que quieras. Mira, estos son los primeros dibujos de mi papá a carboncillo, que son de la época de la escuela, ¿no? Cuando estudiaba con don Juan Francisco González. Tengo harto brillo ahí. Lo voy a mirar desde acá, después le vamos a hacer fotos. Bueno. Entonces me decías, perdona, ¿esto es de cuándo? De cuando mi papá era alumno de don Juan Francisco González. Toda la figura humana. Bonito estudio. Ahí no me veo. Ya. Después. Las acuarelas están increíbles. Sí, no, las acuarelas son muy lindas, ¿no? Las acuarelas son de diversas partes, ¿te fijas tú? Y de diferentes épocas, por lo que me han enseñado personas que saben de pintura. ¿Tienen alguna historia, algunas de estas acuarelas? ¿Sí que Bueno, claro que tienen historia. Por ejemplo, la que tú estás grabando en este minuto y esta son del campo de la familia Martínez en Requinoa, Santa Amalia. Esa de arriba también es del campo. Aquella. Después, esta es de la casa nuestra, Matilde Salamanca, que la construyó mi papá el año 1939. Es una parra, ¿no? Claro, un parrón. Un parrón. Tenía un sí. parrón y una piscina muy linda. Sí. Oh. Ya, ¿y por acá? Aquí tienes el Cerro Santa Lucía. Este. Y esa es muy significativa porque es la Escuela de Derecho. Mirada desde el Parque Forestal. Ah, qué linda esta. Sí. Claro, ahí se ve, es una presencia. Es una presencia nada más de la Escuela de Derecho, ¿te fijas? Qué buena. Y acá, mira, si yo tengo hasta en el baño, porque las quise poner todas las que yo tenía, porque no pensaba dejarlas acá. Te puedo mostrar esta parte. Espérame, eso tengo que quitar para darte más luz si es que necesitas. Ya. ¿Te fijas? Esa es de una tía de mi papá. No sé si te va a molestar la luz. No, pero algo se alcanza a ver. ¿Sí? Sí. Esa es la tía. Es una tía de él. Y esta es de Siena, el palio de Siena. ¿Y acá? No, acá ya no. Aquí no tengo. Ya Aquí no hay nada linda. Esa es Estocolmo, Esta es preciosa. Sí. la que tú estás grabando. Sí, esa la encontré, fíjate, por casualidad, en un anticuario. Todas estas están traspasadas, fotografiadas, ¿sí? Sí, yo te ¿Dijiste? diría que el 90%, no, Ya. todas. O todas. Todas. Ajá. Algarrobo. Estas dos son de Algarrobo. ¿Cuál está en un anticuario? Esa. Era de un negocio con las acuarelas. Mi papá no quería. Mi papá guardó todas sus acuarelas como un tesoro. Nunca las mostró. Nosotros teníamos 5, se casaron. Pero él guardó todas las acuarelas. Las descubrimos cuando él murió. ¿Y esa Toda la cantidad que tenía. ¿Y cómo habrá llegado al anticuario? Nadie sabe. No sabemos. Pero está firmada. O sea, o le gustó mucho a mi papá, o la vendió. Y en un momento
alguien se deshizo de ella, pues. a suerte mía. Pero esas no son coincidencias. No, son causalidades. Hay una causa. ¿Y el anticuario no se acordaba? ¿Ah? ¿Y el anticuario no se acordaba cómo le No, dijo? porque cuando yo entré donde él, me dijo que era de un pintor desconocido español. Europeo, me dijo, europeo. Bueno, no era verdad. Era verdad. No tenía idea ni cómo se llama ni nada. Cuando ya se la había pagado, Ah, le conté, bien. sí, porque si no me iba a cobrar un pelotazo. Pero que obvio. Las acuarelas no valen nada, afortunadamente. Tienen un bajo valor con respecto a lo que es un óleo. Claro. Pero tienen un valor. A mí me encanta la acuarela, pero A mí igual. súper difícil. Muy difícil. A mí me trastorna como arte. Me encantan las acuarelas. ¿Estos están fotografiados también, Sí. Teruca? Sí. Muy bonitos. El papá de Germán también hace acuarela. Así. Sí, Mira qué maravilla. sí. A ver, primero cuéntame quién es ella. Ella, lo que yo sé, lo que explicó siempre mi papá, porque esta acuarela estuvo siempre en nuestra casa, era una modelo en la época que él estudiaba en Bellas Artes con don Juan Francisco González. Eso es lo que yo te puedo decir de esa acuarela. Y él, como te explicaba, él guardó todo ese tesoro de él, para que nadie lo manoseara, según él, lo guardó en un baúl. Y lo descubrimos cuando murió. ¿Por qué lo guardó? ¿No le gustaba exponerlo? No. Nunca le gustó. Era una cosa personal de él nada más. No sé, la era bien especial. Imagínate yo ahora que esté presentando un libro de él y más encima con una exposición de su acuarela, capaz que no esté muy contento. Pero yo encuentro que lo menos que puedo hacer por él. Lo demás lo encuentro egoísmo. ¿Por qué no mostrárselo a la gente que lo... Un poquito, Sí. un poquito. Ahora sí, cuéntame, ¿qué cosa me ibas a decir? Ahí está. No, yo te iba a decir que esa acuarela es San Sebastián, donde mi padre vivían sus tíos y sus primos cuando él construyó el pabellón de Chile en Sevilla. Entonces él iba mucho a San Sebastián. Y a la de arriba, en la rotonda de Vicenza. En Vicenza. Esa es el edificio de la Bolsa en Copenhague, en Dinamarca. Y aquí tenemos Venecia. Esa acuarela también la encontré en un remate esta. Increíble. Pero tú sabías que era de tu papá. Porque le conozco ya la mano. Porque mi hermana tiene una secuencia de esas pinturas. ¿Cómo era? Cuéntamelo de nuevo. ¿Por qué la reconociste? La reconocí porque mi hermana tiene una secuencia de todas estas, son como 6 acuarelas del mismo tema. Entonces yo cuando llegué a ese remate, la reconocí inmediatamente que esta era una más. Qué bueno. Ya pues.